gestos. Te los dejo aquí, si los quieres agarrar uno, regalarlos a otros, sí, o tenerlos aquí. Sí, de hecho ahorita me dejaron un libro ahí de mediación. Vino una maestra de mediación escolar. ¿Quién vino? Laura Quiroz. Ah, ya. Es que nosotros trabajamos con mediadores, mediadoras. Excelente. Sí. Pues ya tiene un congreso. Yo soy diplomado en mediación. ¿En serio? Sí. Aquí con la gente de Pesquera. Sí. Incluso estaba ya en Bolivia, estaba en Argentina. Es que aquí en Hermosillo hay mucha gente muy capacitada. Qué bueno que me dices. Sí, estuvimos en África, allá en Senegal. Sí. Pues continuamos en Confieso que he leído el tomo 33. Es un gusto continuar aquí con ustedes. Hoy miércoles 28 de agosto. Y recordándoles pues que se están acumulando los regalos, ¿eh? Se están acumulando los regalos. Está el arreglo floral de Florería Delsi, que le agradecemos mucho este apoyo que han tenido con nosotros. Está Café Tatiasca, que pueden pedirlo ahí al 6622-336232. Riquísimo café, ¿sí? Está fisioterapeuta, terapeuta Miguel Rentería, que va a estar con nosotros mañana, y dice, yo también obsequio. Él dice, no sé, si obsequiar 3 sesiones de 1 hora a 3 personas distintas, o una sesión, o a una persona 3 sesiones de 1 hora. Vamos a decidirlo de aquí al viernes. Por lo pronto anótese, llámenos al 6623-126073, y a ese mismo número puede mandar un mensaje de WhatsApp diciendo quiero participar. Igual en Facebook o en Instagram o en Twitter o en YouTube nos pueden decir queremos participar en la rifa. Ya ven, le hicimos llegar a la contadora pública Alejandra Sánchez. Ella ganó un conjunto, la verdad es que estaba muy tentador. Son tentaciones para adultos, estos pastelillos de Paris-Brest, que es de nuestro buen amigo Mathieu Couret, francés, pero ya vecindado aquí en Hermosillo, y estuvo con nosotros y obsequió, y una contadora que nos escucha ahí todas las noches en la Ciudad de México, se ganó los pastelillos, y como lo prometido es deuda, pues se lo hicimos llegar, y está encantada. Nos mandó la foto, ya la publicamos, después nos llamó, va a decir, qué detallazo, dice, no se hubieran molestado. Pues con ganas, contadora, de no molestarnos, pero tuvimos que hacerlo, ¿no? Y la maestra Laura Quiroz nos dejó este libro, La ciencia de la mediación, que es una compilación de Jorge Pesqueira y Francisco Borjón, pero ella puso como condición que se hayan inscrito en el Congreso de Mediación, que es a principios del mes de octubre, aquí en Hermosillo. Bueno, es un libro muy, muy interesante. Y aquí nuestro invitado, en este momento, licenciado o ingeniero, contador o sociólogo, ahorita nos va a decir aquí Ernesto Uribe Miranda. Urbina, perdón. Ernesto Urbina Miranda, pues dice, pues aquí tenemos un informe de lo que voy a hablar, de lo que ha estado, informe de indicadores 2019, nos deja algunos textos, pues vamos a obsequiarlos también, vamos a quedar con uno, porque es informe sobre Hermosillo, tenemos que conocerlos, y los demás los vamos a obsequiar. Charlando con los expertos. Bien, nuestro experto en este momento es el licenciado, contador, sociólogo. ¿Tu título nobiliario cuál es, Ernesto? Soy economista. Economista. Maestro en economía. Y maestro con maestría en economía, Ernesto Urbina Miranda. Así es. Hermosillo, ¿cómo vamos? ¿Qué es una asociación, una sociedad, una plataforma? Yo entré a la página, usted puede entrar, si mal no me acuerdo, es www.hermosillocomovamos.org. La verdad es que al estar viendo ahí el conjunto de organizaciones, de empresas que están involucradas, de académicos, de personas en general, la verdad es que es un esfuerzo tremendo y nos congratulamos mucho de tenerte por aquí. Hermosillo, ¿cómo vamos, Ernesto? Pues estimado Juan, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí contigo y con tu auditorio. Hermosillo, ¿cómo vamos? Es una organización ciudadana sin fines de lucro, apartidista,
en donde buscamos promover la participación ciudadana para el diseño, monitoreo y evaluación de aquellas políticas públicas que ayuden a la resolución de los principales retos de la ciudad. Ese es en esencia el objetivo y el propósito de Hermosillo Y Común. dicho así tan sencillo, constituye una tarea de titanes. Sí, en realidad en la operación es más complejo, pero nos gusta explicar, lo que somos en 3 ejes, ¿no? Primero, somos una organización que se preocupa por generar datos sobre la ciudad que nos permitan caracterizar las problemáticas que enfrentamos como municipio, que estos datos promuevan una discusión pública sobre en dónde estamos y más importante, hacia dónde queremos ir, ¿no? Que promuevan y que fomenten una motivación en el ciudadano de ser parte de su propio destino, ¿no? Ese es una vertiente, el tema de los datos. El otro tema es que somos una organización que articula organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas, activistas e incluso miembros del sector público, todos aquellos actores sociales que tienen conocimiento y experiencia en los temas de la ciudad para habilitar espacios de diálogo en donde esa discusión nos lleve a generar propuestas de política pública que atiendan los desafíos del desarrollo local, ¿no? Y tercero, pues justamente tiene que ver con eso. A partir de estos espacios de diálogo que se derivan de la articulación de actores sociales, desarrollar propuestas concretas de política pública para impulsar acciones colaborativas. Nuestra visión es que si bien los gobiernos, los diferentes niveles de gobierno tienen una responsabilidad muy importante en atender las problemáticas públicas, lo visualizamos como que estos problemas son desafío de todos, ¿no? Entonces promovemos políticas públicas proactivas, constructivas, que justamente vayan orientadas a mejorar la calidad de vida aquí en Hermosillo. Excelente, fíjate que aquí en este programa, hoy es estamos sobre nuestra 7ª semana. Este es el tomo, como el programa se llama Confieso que he leído, y hablamos de libros y de muchas otras cosas. Es el tomo 33, ya es nuestro programa número 33. Y ha ocurrido cosas muy interesantes, sin que haya una articulación pensada, planeada. Resulta que quienes vienen interactúan, ya sea los que vienen cada semana o los que vienen eventualmente, terminan coincidiendo. La semana pasada que estuvo aquí la maestra Laura Quiroz y habló de mediación escolar, y bueno, es tan interesante que la invitamos de nuevo hoy, ¿sí? Y tenemos una colaboradora de Tijuana, que le llamamos cada miércoles. Ella es la licenciada Melvina Méndez, ella es la presidenta de Semajur. Su espacio se llama Mediación y Solución. Y sin haber escuchado a la maestra Laura Quiroz, empezó a hablar ella de mediación escolar, ¿no? Total de que cuando yo le comentó esto a Melvina, me dice, pues me gustaría que el próximo miércoles coincidamos. Digo, y sí, ahorita estuvieron ella desde San Diego, no estaba en Tijuana, estaba en San Diego, vía telefónica, y la maestra Laura aquí. Bien, ¿por qué hago este preámbulo? Porque acaba de terminar ahorita la sección Vox Populi, Ciudadanía y Democracia en el siglo XXI, que es con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Él es consejero del Instituto Estatal Electoral y además un académico, joven académico reconocido, y un activista social. Él ha participado en organismos de transparencia y eso, y tiene algunos años de consejero, ya va a concluir. Y hoy precisamente, después de 6 semanas de estar discurriendo sobre los mecanismos de participación ciudadana, ¿sí? Hizo un análisis con datos y crítico, ¿no? De cómo se luchó mucho por las candidaturas independientes, por el plebiscito, el referéndum, la voluntad popular, la iniciativa popular, etcétera, etcétera, y que no han terminado de cuajar, ¿no? Y entonces le pedimos que en esta séptima, porque ya había terminado sus temas, que hablara, que hiciera una gran conclusión. Y la conclusión que él hace es precisamente eso que tú estás diciendo, es lo que tú haces, ¿no? Es decir, es necesario, ahorita decía el maestro Vladimir Gómez Anduro, es necesario que ya no se deje todo a los políticos y a los partidos. Los ciudadanos, las organizaciones tienen que generar también, ¿no? Y tú pones énfasis, bueno, el organismo el que diriges, ponen énfasis, número 1, en la generación de datos. Eso es fundamental. Yo creo que le ha hecho mucho daño a este país el método ocurrencial, ¿sí? Es decir, que alguien dice,
voy a hacer esto, pero porque se le ocurrió, sin ningún fundamento. Número 2, articulas. Articulas que participación ciudadana, participación social, participación de la sociedad civil organizada, ¿sí? Número 3, generar políticas públicas. ¿A quién le corresponde tomarlas, retomarlas y ejecutarlas? Pues a quienes la voluntad popular llevó a los diferentes ámbitos de gobierno, ¿sí? Entonces, estamos prácticamente ubicando muy bien esto, ¿sí? Y entonces te preguntaríamos, Ernesto, ¿cómo logran realizar esos 3 ejes tan ambiciosos y fundamentales y tan necesarios? Buena pregunta, ¿no? No, mira, el tema, en cada uno de los ejes te representa un desafío, o muchos desafíos, en términos de avanzar hacia este escenario en donde construimos como sociedad políticas públicas a través de procesos participativos abiertos de co-creación entre los diferentes actores sociales que incluyan la percepción ciudadana, y que estén basadas en evidencia, ¿no? Que creo que ese es el fondo, o sea, generar políticas públicas con evidencia de la realidad que atiendan de manera certera las problemáticas del desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? El tema de los datos, uno de los principales desafíos, y llevamos años en eso, es la sistematización de la información de de una gran diversidad de problemáticas públicas, el desarrollar instrumentos de medición que sean verosímiles y más allá de eso en sistematizar las bases de datos, abrirlas a través de procesos transparentes o de plataformas transparentes y su actualización y su, digamos, el que estén basadas en metodologías confiables, ¿no? Entonces, yo creo que en la parte de generación de datos ese es el principal reto que enfrentamos, el estar superando la dificultad de sistematizar información dispersa, poco o débilmente sistematizada, ¿no? Entonces, ahí trabajamos o intentamos de impulsar con las autoridades que avancen no solamente en la transparencia, sino también en la sistematización de la información y en el uso correcto de metodologías. Tenemos como país instituciones importantes que nos permiten medir una gran diversidad de aspectos de la vida pública, como es el INEGI, o de aspectos socioeconómicos, pero conforme nos vamos bajando de nivel de gobierno o de nivel geográfico, vamos encontrando dificultades. Entonces, esa es una parte de los retos que enfrentamos en parte de la generación de datos. En la articulación de actores sociales, y me parece muy interesante que hables de la mediación, una de las razones de ser de Hermosillo como vamos es que el grupo de ciudadanos que empezamos a construir esta iniciativa hace ya casi 3 años, llevamos, digamos, aparecimos públicamente hace poco más de un año, en mayo del 2018. Pero el trabajo previo fue... Sí, llevamos 3 años o incluso más que salió la idea, pero 3 años trabajando en el modelo, explorando las mejores prácticas, aterrizando todos los instrumentos jurídicos que se necesitan para tener una organización de este tipo. Entonces, una de las principales problemáticas que veíamos es que tenemos una gran diversidad de actores sociales, pero descoordinados, impulsando acciones de beneficio para la ciudadanía, dispersas en direcciones a veces contrarias y con una altura de polarización, en donde hacían falta espacios de respeto, de convergencia, de entendimiento y incluso de generación de empatía, para empezar a escucharnos entre nosotros e encontrar las sinergias en donde, independientemente de nuestra ideología o de nuestra perspectiva sobre los problemas públicos, podemos encontrar soluciones en donde todos estamos de acuerdo que hacia allá debemos de avanzar. Perfecto. Entonces, ese era el gran reto. Hemos encontrado en las herramientas del diálogo democrático multiactor, en donde la facilitación, la mediación e incluso herramientas concretas para la generación o identificación de problemas, establecimiento de diálogo, nos han sido muy útiles para articular una red de más de 200 actores sociales trabajando en más de 8 temas relacionados al desarrollo de la ciudad. Estamos hablando con Ernesto Urbina Miranda de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Nos vamos a brincar la canción. Está muy interesante. Vamos a brincar. Y nos vamos a ir ahorita al final, Lupita, con la última.
¿sí? Y vamos a dejar, y vamos a poner te quiero, lo vamos a dejar para mañana, ¿sí? Y cuando concluyamos, que todavía le faltan unos minutos, vamos a irnos a un beso y una flor con Nino Bravo. Pero para continuar platicando aquí con Ernesto. Muchas gracias. Vamos a continuar. A ver, entonces, dices tú que los articulan en 8 espacios. Sí. Yo creo que nos hables de eso, Ernesto, de esos espacios, y luego que pudieras compartirnos algunos de los indicadores de Hermosillo, que mira, la ciudadanía y la población en general lo sufrimos, pero a veces no sabemos qué está pasando. Mira, justamente voy a empezar con un indicador en particular, porque todo este proceso de las 8 mesas que te voy a platicar y algunos grupos de trabajo, surge de un proceso de co-creación en donde hicimos una consulta amplia, aplicamos 1,600 encuestas a hermosillenses. El primer ejercicio lo hicimos a finales de 2017 y lo presentamos en nuestro informe de indicadores 2018. Pero tomamos algunos datos, digamos, de este ejercicio estadístico, de este muestreo, que es una muestra rigurosa. Y muy representativa. Muy representativa, sí. Con 500 tenemos una muestra representativa. Y además mejor que sectorizar. Lo elevamos así para sectorizar y podemos encontrar resultados significativos a nivel de zonas. Eso puede encontrar el lector, que aprovecho para reiterar la invitación que hiciste, que descarguen nuestro informe de indicadores 2018 y el 2019 en nuestra página www.hermosillocomovamos.org. Entonces agarramos los resultados de esa primera encuesta y los pusimos a disposición de un grupo amplio de actores sociales, académicos, activistas. ¿Cuál fue el primer resultado que pusimos? Les dijimos cuáles eran las principales problemáticas desde la perspectiva de los hermosillenses. ¿Y cuáles son? Han variado en porcentaje, pero no han variado, digamos, en posición. La principal problemática desde que lo venimos viendo desde hace 2 años para el hermosillense se llama inseguridad. Esa es la principal problemática. La que sigue después de la inseguridad, y que fue sorpresiva para nosotros porque este mismo ejercicio se hace en Ciudad Juárez, en Monterrey, en Guadalajara, en Colima, en La Paz, y no aparece tan presente allá, es la drogadicción. Aquí en Hermosillo asociamos mucho el uso de sustancias ilegales a la conducta delictiva, sobre todo el robo a casa habitación, el robo de vehículos. Entonces es la segunda problemática más relevante o más presente para el hermosillense. ¿Qué seguían? Transporte urbano, corrupción, servicios básicos, calles y pavimentación. Y digamos, esos son los problemas que identifica el hermosillense como los que debemos de resolver de manera prioritaria en la ciudad. Ahora, ¿qué resultó de ese ejercicio? Pues llevábamos estos resultados y resaltaba la opinión de los especialistas, por ejemplo, el cuerpo académico del Colegio de Sonora que trabaja temas de agua. Nos dicen, qué curioso, para los hermosillenses ahorita el agua no es una problemática, pero debemos de reconocer que en Hermosillo, si no resolvemos el problema de la seguridad hídrica, no va a haber ciudad, ¿no? Entonces empezamos a priorizar y eso nos llevó a un modelo de 8 mesas temáticas en donde abordamos lo que consideramos a partir de los datos y del ejercicio de priorización a través de herramientas de facilitadores y diálogo, que son los problemas prioritarios para el desarrollo de la ciudad, y estos son seguridad, adicciones, movilidad, desarrollo urbano sustentable y servicios públicos. Agrupamos ahí para abordarlo con una sola perspectiva. Buen gobierno y participación cívica, los problemas que seguramente han destacado de la participación ciudadana. Competitividad, desarrollo económico de la ciudad. Desarrollo humano, más ligado al desarrollo social, el tejido familiar. Y medio ambiente y agua. Esas son las 8 mesas de Hermosillo Cómo Vamos, en donde... Cultura, educación. Cultura, justamente hemos tenido, estamos habilitando un espacio, un grupo de trabajo en donde estamos explorando cómo entrarle al tema, porque como bien lo dices, si bien la cultura a lo mejor no resalta como los problemas más urgentes, debemos de reconocer que el arte y la cultura es un instrumento transversal que nos puede ayudar a la resolución de una diversidad de problemáticas. Y es el sustento de muchas cosas. Totalmente. Entonces, justamente fue una crítica que nos hicieron, una crítica que consideramos muy constructiva, porque nos decían, a ver, sí, muy bien que estén midiendo eso, pero no vemos que estén midiendo la cultura y no vemos que estén habilitando espacios de cultura. Entonces, hicimos un esfuerzo y estamos haciendo un esfuerzo por entrarle al tema. Es un tema sin duda muy complejo, porque también tenemos que reconocer
la parte creativa y la parte de las comunidades y las disciplinas del arte, y por otro lado el potencial de política pública para resolver a través de la cultura temas de seguridad o temas de adicciones o temas de desarrollo económico. Son dos abordajes distintos y estamos aprendiendo a ver, explorando cómo entrarle. Fíjate, Ernesto, el otro día, ayer creo, o antier, yo comentaba lo siguiente. A mí me empezaron a comentar algunas cosas, algunos radioescuchas, y ahora a propósito de las lluvias, ¿no? Sí. Y me mencionaban, por ejemplo, el asunto del agua que se estanca. ¿Sí? Hay áreas en donde tiene 30 años, 50 años que se estanca el agua y no ha habido nada. Ahí, bueno. Entonces yo mencionaba, a ver si me acuerdo de los 3 problemas que yo mencionaba. Mencionaba el drenaje, el pluvial, o sea, que genera problemática que va asociada a la basura, ¿sí? Porque llueve y el agua arrastra y tapa. Esa es una. ¿Sí? La cuestión de la recolección de basura y la cuestión del agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque una gran cantidad de hermosillenses tienen en sus casas tinacos y el agua se va, pero sigue fluyendo en la casa, ¿no? Y los últimos días, aún la gente que tenía tinaco le empezó a faltar. ¿Cuál es mi planteamiento en ese sentido? Yo les decía, los problemas de una sociedad son como el sol y las estrellas, ¿sí? En el día decimos que no hay estrellas, ¿sí? Porque nuestra estrella más cercana es la que sale y opaca el resto. Entonces, temas tan severos como la inseguridad, temas tan severos como el escaso crecimiento económico, temas tan severos como el desempleo, como la drogadicción, opacan otros problemas que ahí están, ¿sí? Que son también fuertes, pero son, digamos, sí, opacados por eso. Pero son situaciones que un gobernante con visión debiera de ver, ¿no? Y que organismos que se encargan de estudiar decir, sí, tenemos que atacar eso. O el asunto de la cultura. ¿Quién ve a la cultura como un problema? Nadie. ¿Quién la ve falta de cultura como un problema? Nadie. Nadie lo ve. Es el sustento de muchas cosas. Yo digo que es el sustento de todo, ¿no? Entonces, qué bueno que le van a entrar por ahí. Entonces, tiene que ser una visión integral, ¿sí? Y además, no de corto. El corto plazo no existe. ¿Sí? Es de mediano y de largo plazo, porque también estamos acostumbrados, y los gobernantes más, a pensar en términos de 3 años y de 6 años, y el mundo empieza, ¿sí? Cuando empieza su periodo de 3 años y termina y el otro parte de 0, y eso, desde mi perspectiva, es uno de los grandes errores. Sí, mira, te repito algo que escuchamos de manera muy frecuente en estas mesas, ¿no? Los funcionarios tienen periodos acotados, entran, salen de la administración pública y los ciudadanos nos quedamos. Aquí nos quedamos. Los mismos funcionarios son ciudadanos, ¿no? Entonces, uno de los esfuerzos más importantes en estas mesas es, sí, pensar en soluciones de política pública que tengan efecto en el corto plazo, que sean implementables, claro, y que ayuden a resolver algunos aspectos urgentes, pero sin dejar de lado la problemática de fondo y tratar de ir identificando cuáles son esos parámetros de política pública y de intervenciones o de acciones incluso ciudadanas que nos ayudarían a resolver de fondo esas problemáticas y que, como tú bien lo dices, son de largo plazo, ¿no? Digamos, lastimosamente, los ciclos fiscales y de la administración pública pues afectan mucho la continuidad de muchas políticas públicas que por los presupuestos. Sí, ese es el ciclo fiscal, o sea, implementas una política pública en agosto del 2019 y no sabes si va a traer recursos para el 2020, ¿no? Y el ciclo político tiene que ver en que los directivos que están apenas aprendiendo cómo implementarlo su curva de aprendizaje. Sí. Entonces, como ciudadanía apostamos a que debemos de superar eso y que las políticas públicas debemos de apropiarnos de ellas para que tengan una continuidad y así puedan ser sujetas de intervenciones que resuelvan o que atiendan por lo menos los aspectos más importantes de los retos del desafío, ¿no? Y sin duda, si bien hay problemáticas que para la ciudadanía están en su agenda, en su preocupación cotidiana, intentamos tener una visión abierta, plural, multidisciplinaria, que efectivamente nos recuerde que aunque por ejemplo no estemos ahorita pensando tanto en el tema de agua, tener presente que Hermosillo necesita resolver esa problemática, o que en desarrollo social tenemos, si bien no tenemos los problemas de pobreza extrema que presentan en otras ciudades de México,
pues tenemos cerca de 200,000 personas que pueden tener carencia alimentaria, ¿no? Están abajo de la línea. Ajá, entonces, fíjate que este esfuerzo es por y para las organizaciones que participan en ello y que justamente son sus temas. Y lo que busca Hermosillo Cómo Vamos es empoderar a esas organizaciones para que las propuestas que tienen a partir de lo que identifican por su conocimiento, por su trayectoria o experiencia, pues resulten esas soluciones a las problemáticas que enfrentamos, sean las que traemos ahorita en la agenda pública o sean esas que tenemos que resolver, pero que de repente no nos acordamos de manera tan cotidiana, ¿no? Excelente, Ernesto. Pues mira, pues no sé, eres una persona muy ocupada, pues andas del tingo al tango con todo este esquema. Yo simplemente al ver la página digo, caramba, qué trabajar, ¿no? Muchas gracias. ¿Cuál es tu cargo ahí? Director general. Eres el director general, entonces Sí. no nos equivocamos en ello. Yo te quiero, si te fuera posible, estar por aquí la próxima semana para que nos pudieras hablar más a detalle de ciertas cosas, particularmente eso de las mesas ya en específico, de cada mesa y de lo que tú quieras relacionado con tu organización. ¿Qué te parece? Con mucho gusto, Sí. aquí estamos, Sí. sí, seguimos platicando. Puede ser el próximo miércoles, puede ser, pero ahí, si tienes algunos problemas, vemos y con todo gusto. Aquí Sí, estaré. muy bien, una conclusión de 30 segundos, ¿sí? Con la que te quiero despedir hoy, en espera pues de tu próxima intervención la semana que entra. Sí, yo creo que la otra también podemos compartir datos, que casi no lo sí. hicimos ahorita. No, y pero estuvo bien que hablaras del contexto pues de tu organización. sí, y como organización siempre hacemos un llamado amplio a la ciudadanía a que se involucren, en la resolución de los problemas que enfrentamos como comunidad, ya sea informándose, pero también participando, que se acerquen a las organizaciones. Y si lo que le mueve a la persona es el tema, por ejemplo, de las mascotas, pues que se acerquen a las organizaciones, a Pata de Perro, a Comunidad Animalera Trabajando, o si le mueve el tema de movilidad, que se acerque a Vigilantes del Transporte, que lo siga en sus redes sociales, y juntos ir generando una discusión pública sobre los problemas que tenemos que resolver, pero también tomar acción sobre esas problemáticas. Todo no lo va a poder resolver el gobierno de manera aislada. Sin duda alguna. Tenemos que asumir algún rol en la resolución de los problemas del desarrollo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a Ernesto Urbina Miranda de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Así es, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, te esperamos la próxima semana. Tomamos nuestro separador, lo colocamos, escuchamos un beso y una flor con este Nino Bravo. Y mañana continuamos en el homenaje al maestro Jorge Velarde, maestro de teatro, histrión, director, escenógrafo, etcétera, a 9 años de su fallecimiento. Y vamos a continuar con Nino Bravo y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.